cuando los del pueblo de Alma hicieron un convenio con Dios, hicieron un compromiso individual, porque los convenios que hacemos con Dios son contratos individuales que hacemos con Él. Pero eso no significa que en la travesía de ese convenio tengamos que estar solos. Dios y Jesucristo han prometido que durante esa travesía, al realizar ese convenio, nunca nos va a dejar solos. Y amigos, me siento muy contenta. Este es el programa número 200 de Te lo cuento en 10 y es para mí un placer y un privilegio tener a este invitado, Alex Melesio. Hola Ceci, gracias por invitarme. Es un placer para mí ser parte de este número 200, programa número 200. Gracias por la invitación. Qué rápido se fue el tiempo, pero sí. Ya estoy grabando el 200. Y bueno, y un saludo a todas las personas que te siguen, que siguen el programa, y contentos de estar con todos ustedes también. Y Alex Melesio, seguramente para muchos no eres desconocido ni físicamente ya, ni tampoco por tu voz, porque si bien es cierto, tal vez mucha de la gente que nos escucha, esa voz se le hace familiar. My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, es un gozo estar con ustedes. Durante estos últimos 6 meses han estado constantemente en mi mente y en mis oraciones. Por los doblajes que tienes en las conferencias generales, que toda la gente que nos escucha en habla hispana seguramente dicen, esa voz la reconozco. Y la otra es que tú ya tuviste una participación con el coro y ya te expusiste. Y ya tienes también participación los domingos, ¿verdad? En mensajes de inspiración. Así es, también estamos grabando mensajes de música y palabras de inspiración. Música y palabras de inspiración. Entonces, Alex, yo creo que ya mucha gente te conoce. Pues es interesante, Ceci, porque uno hace trabajo frente a las cámaras y no tanto enfrente de la gente como tal. Sí. Entonces, uno no se da cuenta de quizás hasta dónde está llegando, ¿no? Lo que uno está grabando, pero es cierto. Mucha gente te ve y te conoce y tú ni te das cuenta. Sí. Entonces, ¿cuánta gente te conoció para la presentación del coro del Tabernáculo pues en México? Imagínate, en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, con 11,000 personas, 2 noches seguidas, y después aquí en el centro de conferencias, 2 shows seguidos el mes siguiente. Entonces viene mucha gente, ¿no? Y la gente va y ve los eventos del coro y se acuerdan de lo que sintieron. Yo siento que si bien uno participa en la función que sea, ¿no? Pero la gente va y se acuerda, fui a ver al coro y me sentí de esta manera, o sentí el espíritu, o me sentí bien, llevaba quizás algún problema, llevaba algunas cosas y me sentí muy aliviado, aliviada. Sí. Entonces, más que recordar a las personas, uno contribuye al producto final, que es en realidad, ¿no? Es obra misional. El Señor toca vidas a través de esos programas. Y bueno, es un privilegio participar. Imagínate ser parte de tan grande producción que llega a tanta gente. Es un privilegio. Y luego el magnífico coro, las magníficas voces, pero lo que cantan. Que recordé lo que dice en la introducción del himnario, que es un canto al corazón, ¿no? Sí. Es una canción para Dios. Entonces es una manera de acercarnos a Dios. Y totalmente. En este episodio, Alex, vamos a ver algunas maneras de acercarse a Dios que tuvieron los antiguos, que no por ser tan antiguo y encontrarse en el Libro de Mormón esté tan alejado de nuestra realidad hoy en día, ¿no? Vamos a ver 2 historias de 2 personajes muy importantes en el Libro de Mormón, o 3 quizás, o 4 nombres que veremos el día de hoy que no habíamos tocado en clases anteriores. Veremos a Alma, este converso de Abinadí, este súper converso. Espectacular. No sé si Abinadí tuvo en su mente que en esa plática con los perversos sumos sacerdotes del rey Noé iba a haber un converso tan excepcional. Ejemplar. Si uno piensa en sus misiones, para la gente que fue a la misión, regresa, pasan años y a veces te contactan personas con las que tú pudiste participar en sus bautismos. Mi papá, que fue misionero, ahora que tuvimos estos eventos, me contactaba gente, oye, conocí a tu papá, él me bautizó, eres hijo de él. Sí, imagínate, años y años después, me recuerdo, imagínate, Abinadí se hubiera sentido súper orgulloso, ¿no? De su trabajo y su sacrificio, porque pues terminó dando su vida. Yo no sé si Alma
ya dio chispazos ahí de lo que iba a hacer porque se atrevió a defender a Abinadí ante el rey Noé. Y eso fue motivo de que saliera disparado del lugar, perseguido, y de ahí en adelante vamos a ver a este Alma predicando en las afueras a escondidas, predicando lo que había aprendido de no Abinadí. Fue fácil, ¿no? Porque por años y años le resintieron eso, y la gente que aún después, capítulos después, lo veían y todavía le resentían y lo perseguían. Sí, ¿no? sí, tú eres el sacerdote. No guarden rencor, hermanos, sí. No es bueno. Fíjate cómo es que la gente lo recordaba como el sacerdote del rey Noé, y Alma mismo tenía conciencia. Por eso cuando empieza a predicar, lo que empieza a predicar Alma, de lo que aprendió de Abinadí, es fe y arrepentimiento. Y vemos en el capítulo 18 que nos toca estudiar, que cuando él bautiza a Elam, que es su primer converso, se sumerge él también. Sí. No, las personas dicen, bueno, si él tenía autoridad, quiere decir que ya estaba bautizado desde antes. Sí. No fue propiamente el bautismo de Alma. Se sumerge como diciendo, mi vida pasada ya como sacerdote del rey Noé, si es que tenía autoridad, porque tenían autoridad ellos ante el pueblo, ¿no? Ejercían las dos cosas. Los sacerdotes del rey Noé eran autoridad política, pero también eran autoridad en la iglesia. Entonces, ellos sabían las escrituras, pero a su manera. Obedecían la ley de Moisés a su manera. Entonces, ese es un recordatorio. Cuando Alma se sumerge, él ya tiene la autoridad, ya había sido bautizado anteriormente, no se dice en las escrituras, pero se sumerge como diciéndole a Dios, esta es mi nueva vida también. Es una nueva vida, es un nuevo empezar. Y interesante en este capítulo que se hace mucho mención de la autoridad, ¿no? Después de que se menciona el bautismo del Alma en las aguas de Mormón, se hace mención de que con la autoridad se empezó a bautizar a todas las personas. Se empieza a hacer notar mucho la importancia de que se hagan estas ordenanzas con la autoridad debida, ¿no? Como se debe, ¿no? Y no, hombre, rompió récord en ese primer bautismo, porque en las aguas de Mormón bautizaron a 204, imagínate. Ay, no hablemos de números de nuestra misión, pero rompió récord. La gente estuvo dispuesta a cambiar, a hacer ese convenio con Dios. Sí. ¿No? Era gente comprometida. O sea, si tú te pones a pensar y uno se compara a esas personas, yo me trato de poner, por ejemplo, en su lugar y decir, ok, ¿qué tan dispuesto estaría yo a arriesgar mi propia vida? Porque se salían, ¿no?, a las afueras donde se predicaba, porque se tenía que hacer escondidas. Pero era gente que había sido tocada por el Espíritu, habían recibido un testimonio, querían escuchar más, se querían bautizar. Imagínate la clase de conversos que eran, ¿no? Sí. Pienso yo en la ofrenda que uno puede dar, similarmente en la manera en la que uno ministra, ¿no? De con qué tipo de entrega y compromiso y conversión uno hace sus sacrificios, sin importar a veces las consecuencias, ¿no? O el tipo de sacrificio, o el tiempo que uno tenga que dar, ¿no? O los peligros, ¿no? A los que porque no siempre es conveniente, ¿no? No siempre es conveniente. Fíjate pero que muy buen ejemplo de toda la gente, tanto obviamente de Elam, pero y de todos los demás. Fíjate que perdí la escritura, pero ahorita la encuentro rapidito. En el capítulo 18 dice a lo que estaban dispuestos ellos en el versículo 9. Sí, y si estáis dispuestos a llorar con los que lloran, a consolar a los que necesitan de consuelo, a ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieses, aún hasta la muerte. Este es el convenio que ellos estaban dispuestos a hacer, ¿no? Y os digo, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados? Eran las palabras que Alma les estaba comentando a ellos, a los que estaba predicando. Inmediatamente se da el evento de lo que te dije, que se bautiza él y Elam, y luego la segunda vez ya no se sumerge él, sino que empieza a bautizar a estos 204 hasta este momento que están dispuestos, ¿no? Y no solamente eso, Alma les invita a compartir lo que tienen, a vivir de una manera diferente, ¿no? Una ley más elevada, ¿no? Una ley más elevada. Les habla, de hecho, más adelante en ese mismo capítulo, vamos al versículo 21, les mandó que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno para con el otro, ¿no? Sí, wow. Qué bonita meta. Y
tal vez cuando lo leemos aquí podemos ponernos en ese lugar, ¿no? Yo me bauticé muy niñita, tal vez no tenía todo esto en mente, todo este convenio de hacer todas estas cosas. Con el paso del tiempo, nos vamos convirtiendo a un principio y a otro. Es un proceso. Conforme vamos creciendo, ¿no? Pero esta gente ya era adulta, yo me imagino la gran mayoría, y ya habían vivido la experiencia, ya habían conocido al Rey, ya habían visto este cambio en alma y ya habían escuchado a Abinadi. Entonces estaban dispuestos a hacer esos grandes cambios. Dice el elder Christofferson que a veces nos desesperamos porque queremos ver esos grandes cambios en las personas. Y Alex, no todos los cambios son así. Hay cambios que son imperceptibles. Hay cambios en las personas que se va a ir dando poco a poco, y ahí yo creo que estriba nuestra paciencia, Alex, porque queremos que la gente cambie así, y no todos los cambios van a ser como el de este alma, como el de su hijo más adelante, como el de Limi, hijo del rey Noé, que era perverso, pero como Limi. Entonces, tenemos que ser pacientes, dice el elder Christofferson. Totalmente, Ceci. Yo creo que la mayoría de las veces en las que fue clave lo que dijiste de que uno espera que las personas cambien, ¿no? Y a veces nos enfocamos mucho en que esa persona tiene que cambiar, esa persona está haciendo esto así y así, cuando el cambio tiene que ser aquí. Y a veces cuando uno tiene ese cambio, o se le abren los ojos, o tiene una experiencia, o como lo quieras llamar, ¿no? Uno empieza a ver las cosas un poco diferente, y quizás el cambio no fue de ellos, sino fue tuyo, sí. Pero ahora los ves diferente, ¿no? Porque quizás uno también, uno es lo que uno puede controlar y puede definir lo que uno va a hacer, ¿no? Y así las demás personas utilizan su albedrío de una u otra manera, es distinto, pero para mí es algo emocionante saber que, ok, yo no puedo cambiar a las personas, voy a enfocarme en cambiarme a mí, y quizás al yo humillarme ante el Señor, al yo esforzarme, yo los voy a ver con nuevos ojos a ellos, ¿no? Sí. Y las cosas que quizás ahora pienso que tienen que cambiar no van a ser ya tanto un problema. Y esto incluye a nuestras familias, ¿no? Porque vivimos en unidades de familia. Yo con mi esposa y mis hijos, ¿no? Entonces, primero, eso que mencionaste, no sé, me tocó mucho. Yo siento que es más sabio enfocarme yo en lo que yo puedo hacer, que no estoy haciendo, ¿no? Que quizás me está impidiendo a ver las cosas como las tengo que ver, a ser más paciente, a esperar los tiempos del Señor, a ver las cosas como Él las vería, ¿no? Y fácil decirlo, ¿no? Pero es el reto que todos tenemos, claro. y una gran bendición si en realidad lo tomamos en serio y lo hacemos. Ser nosotros mismos, como tú lo decías, ser el gran cambio que queremos ver en los demás, ¿no? Cambiar nosotros. Y entonces, como lo dijiste tú, los vamos a ver de otra manera. Vamos a tener más compasión, nos vamos a humillar. Y esto de humillarse, hasta el polvo, lo mencionó el rey Benjamín en su gran discurso. Dice, no somos más que polvo. Yo mismo, dice, no soy más que ustedes. Somos más que el polvo de la tierra, pero ese polvo Dios nos hace que nos humillemos hasta ese punto, y luego, cuando nos ve humillados, nos eleva. Es como producto de la misma experiencia, ¿no? Cuando uno está en su zona de confort, todo va bien, sí. Tendemos como seres humanos, yo creo, a jactarnos, ¿no? A decir, mira lo que yo he hecho, mira lo que he logrado, ¿no? Pero en el caso de ellos, su situación era muy distinta, muy precaria, si la comparamos con nuestros días especialmente, ¿no? Sí. Tenemos la libertad de hacer lo que queremos, ¿no? Nosotros aquí tenemos la libertad de adorar, de decir, de publicar, de grabar, de hacer lo que queremos, ¿no? En el caso de ellos estaban en otra situación, y esas mismas circunstancias yo creo los ayudaban a que ellos valoraran lo que no tenían, ¿no? Ya sé. Wow. Y me emociona mucho porque en la introducción de este episodio dije que no tenemos que transitar este camino solo. Ellos, haciendo este convenio, no iban a estar solos. Iban a contar de por vida, como lo contamos nosotros hoy día, con la ayuda de Dios. Todos tus esfuerzos, por más pequeños que sean, Dios está al pendiente. Esos pequeñitos esfuerzos que las personas que están al lado no lo ven,
pero tú sabes que lo estás haciendo, Dios también está consciente de eso y te va a ayudar. De eso estoy segura. Bueno, vamos a irnos más adelante porque ya llevamos la mitad. Apenas vamos en el capítulo 18, no hemos salido del 19. Alex, vamos a brincarnos al 20. Sí, tendríamos que grabar mucho, ¿verdad? Porque tenemos mucho que contarles, Alex y yo. Y Alex, me emociona tanto, se lo tengo que decir al público. ¿Cuándo iba a pensar yo, Alex, que iba a grabar un programa contigo si tú eras mi chiquito alumno de seminario? Así es. Ceci fue mi maestra de seminario en ya Los no Mochis, recuerdo. Sí, eras buen alumno, Alex. Claro, Ceci, era tu mejor alumno. Especialmente los días que Ceci llevaba burritos de desayuno. Sí, nos recogías a todos. Sí. Una maestra ejemplar, Ceci. Ay, me encanta recordar ese tiempo y cuando te veo a ti, no solamente te veo a ti, veo a muchísimos alumnos de seminario con los que tuve el placer y el privilegio de madrugar a veces y cuando los obispos cambiaban el horario, pues en la tarde, a la hora que quisieran. Sí. Pero estuve 12 años dando clases de seminario en diferentes ciudades, en diferentes ocasiones, pero... O sea que esto tú, Ceci, lo tienes. Y pues no tanto, pero sí. Y una de las cosas que Ceci hacía, que este entorno no nos ayuda, porque Ceci, tú te parabas y tú dibujabas. Ah, sí. En Ceci nos dibujaba los mapas, nos hacía toda la línea cronológica de los eventos, sí. Los lugares, las personas. A que no se me perdieran ahí en la historia, nosotros, ¿no? De por sí, distraídos y jóvenes, y a las 5 de la mañana, o sea... Sí, no, todos dormidos, sí, no, excelente. Pero qué hermoso recordar esos tiempos, Alex. Sí. Esos tiempos de dedicarle tiempo a las escrituras. Y eso sin querer fueron pequeños pasos hacia lo que estamos ahora. No lo podíamos haber visto así. Te hubiera dicho, Alex, ponme atención porque en unos 20 o 30 años tú y yo, Alex, vamos a estar grabando este programa y vas a decir por qué no puse atención. ¿Quién es Gedeón, Ceci? No ahorita vamos a ver eso, no que de hecho lo toca, ¿no? Lo voy a sintetizar, Alex, porque no quiero que nos detengamos en la historia cronológica, sino en los principios, en la gente que está allá y tú como yo podemos aplicarlo y en otros que ustedes se encuentren, porque ellos podrán encontrar en casa, ustedes, amigos, podrán encontrar otros tesoros en las escrituras que nosotros no toquemos. Así que lo hacemos rápido. Capítulo 18 y 19 más o menos habla lo que sufrió Alma después de esto, porque no la tenía fácil. El convertir a las personas era apenas el comienzo. Después tuvo que huir porque ahí viene Noé y sus sacerdotes, porque lo descubren que están predicando lo que Abinadí, lo que a ellos les chocó, lo que a ellos detestaron de que enseñara Abinadí, lo está enseñando Alma, fue de los suyos y entonces lo persiguen. Y esto impulsa a Alma y a ese pequeño pueblo que ya no eran 204, ahora eran más de 400 gentes que huyeron con él y se van huyendo, al paraje de Mormón, a las tierras de Mormón, llegan a una tierra nueva que le llaman la tierra de Elam, ahí se instalan y ahí pretenden vivir estos convenios, este evangelio. Vamos a dejar un poquito a Alma ahí, tranquilo, lo andan persiguiendo los sacerdotes del rey Noé, no creas que está tan en paz con esas cosas, y nos vamos al capítulo 19, 20 y 21 que ya nos devuelve a la historia del rey Limi, que el rey Limi no es otra cosa más que el hijo del rey Noé. Así es. Imagínate, Alex, qué ejemplo vio Limi de su padre, que estuvo dispuesto a cortar y decir, esto no lo voy a hacer, esto no voy a hacer, esto que está haciendo mi papá. Híjole, son palabras muy, muy duras si las aplicamos a hoy día, ¿no? Sí. Así de perverso era el rey Noé, sí, obviamente, sí. Y lo sabemos por la historia que ya hemos leído, pero... Habían cometido, decían que conocían a Dios y la ley, pero violaban todas esas leyes en sus vidas, en sus decisiones que tomaban. No especifica el libro de Mormón qué tantas, pero eran muchas, tantas eran, que Abinadí a su edad estuvo dispuesto a enfrentarse a ellos y a decírselos en su cara. Ay, no, yo mejor me hubiera quedado calladita. Qué valor. Si me hubieran dicho, vas a morir en la hoguera, gracias, con permiso, hago lo que puedo en mi casa, con mi círculo de amigos y aquí cada quien. Pero fue muy valiente. Y bueno, Limi
tenía ese ejemplo. Tenía el ejemplo de su papá, obviamente lo hace diferente, distinto, pero después rompe sus promesas, ¿no? ¿Qué pasa con Limi después? Sí. Oye, Alex, estás en todo. Pues estás en la historia, Alex. Mira, lo que pasa es que ahora muere Noé. Lo matan los mismos sacerdotes, sus mismos sacerdotes. Su misma gente de confianza. Amigos, sí. Los amigos con los que se fue de parranda y lo que quieras, lo mataron a él, ¿no? Lo mataron, lo quemaron, así como dijo Abinadi. Se cumplió la promesa. Y entonces ahora Limi es rey, ahora de este pueblo, de la tierra de Nefi, y entonces viene una persona que se llama Amón, que viene de Saraembla a ver qué pasó con Senif. Noé viene a preguntar y entonces llega ahí, y Amón es un medio para que Limi entre en querer obedecer las leyes de Dios. Y Limi también sabe de alma, que está predicando. Entonces ellos también quieren hacer este convenio. Amón no está capacitado para bautizarlos, pero fíjense, aunque la gente no se bautice, porque no hay nadie con autoridad que te bautice, si tú quieres hacer las cosas bien, y si tú tienes tomas la decisión de mejorar tu vida, lo puedes hacer, porque el rey Limi y su pueblo empezaron a cambiar. Pero sin embargo estaban bajo la esclavitud de los lamanitas. Entregaban la mitad de lo que poseían a ellos. Entonces, un sacrificio, un gran sacrificio que ellos hacían, pero muy interesante que mencionas eso, ¿no? Porque hoy en día uno lo escucha, y me voy a salir un poquito de la historia porque ¿no? Trabajo con los jóvenes en mi barrio, tengo hijos que son ya adolescentes, ¿no? Y la pregunta sale, ¿no? ¿Para qué se necesita la iglesia si yo puedo ser una buena persona? Son un gran ejemplo para mí, ellos, de fidelidad a las cosas que ellos ya sabían que tenían que hacer, a pesar de que no tenían la facultad de poder quizás practicar todas las cosas que querían hacer, ¿no? Se mantuvieron fieles, se mantuvieron firmes, y muchas historias similares durante la restauración del Evangelio también, pero ¿cuál es la importancia entonces, ¿no? De por qué importa que haya una autoridad, Ceci, que haya el sacerdocio esté presente, ¿no? ¿Qué diferencia hace eso en que las personas sean buenas por su cuenta y que las personas puedan ser buenas teniendo la autoridad para hacer convenios y promesas? Se elevan un poco más, ¿no? O sea, que tú solo no lo puedes hacer. O sea, puede haber mucha gente en todo el mundo, gente buena. Pero imagínate el plus que le agregas cuando haces un convenio con Dios, cuando te bautizas por la debida autoridad y cuando tienes esa ayuda del Espíritu Santo. Ese esfuerzo que tú puedes hacer por ti mismo se triplica con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Y no sé si quieras que repasemos alguna escritura. Yo subrayé unas muy importantes de lo que estaban pasando con este pueblo del rey Limi. Dice en el capítulo 21, versículo 9, fíjate hasta qué punto, viviendo Amón ahí y teniendo un capitán en jefe que era tan especial como Gedeón, Limi no podía hacerlo todo. Y estaban hasta aquí de la esclavitud con los lamanitas, pero fíjate hasta dónde llegaron. Y hubo gran llanto y lamento entre los del pueblo de Limi. La viuda llorando por su marido, el hijo y la hija llorando por su padre, y los hermanos por sus hermanos. ¿Por qué? Porque los lamanitas vinieron y los atacaron, hubo guerra entre ellos y murieron muchos. Y dice en el 14, debido a este sufrimiento, fíjate, no tenemos que esperar a sufrir para humillarnos, pero en este caso, como ellos no tenían el evangelio, no se habían bautizado, no habían hecho un convenio los del pueblo de Limi, a comparación con los del pueblo de Alma, dice, y se humillaron hasta lo más profundo de la humildad y clamaron fuertemente a Dios. Sí, todo el día clamaban ellos a su Dios para que los librara de sus aflicciones. Imagínate la fe entonces, Ceci, ¿no? Ay, jole. Si sus circunstancias los orillaron a que quizás, ¿no?, se humillaran de esa manera, pero es cierto, una persona bautizada y una persona no bautizada, si tú muestras ese tipo de fe, ¿no?, el Señor te va a escuchar. Obviamente sabemos por la promesa del bautismo que vamos a tener
la guía de la presencia del Espíritu más constante con nosotros, y quién no la necesita. No solamente para la toma de decisiones, sino si todos en algún momento, especialmente esta gente que estaba pasando por persecución tras persecución y guerra y problemas, en algún momento supongo yo que necesitaron escuchar de alguien que todo va a estar bien. Sí. Las cosas van a estar bien, ¿no? Y para mí, por eso se aferraron a los principios que habían aprendido desde Abinadí y Alma, ¿no? Porque eso les recordaba a ellos, ¿no? Que las cosas van a estar bien. Sí. En su momento y en su tiempo, pero ellos tenían esa fe, como acabas de leer, se humillaron y clamaron, ¿no? O sea, ya Dios, ¿no? Sí. Ayúdanos. Me recuerda una historia muy, muy popular que comparte el Elder Holland. Me la mandó un amigo que tenemos en común, nuestro gran amigo, casi hermano, Fernando, hace poco. Estábamos comiendo hace un par de días y me dice, Alex, siempre que veo este video, Fer te mandó siempre que veo este video, Fer, lloro, me dice. Sí. Y lo vimos en su carro, ¿no? Y es una historia, para resumirla, de esperanza. Si la quieren buscar en YouTube, Elder Holland, No te rindas. Y cuenta la historia de una familia joven, un padre que van manejando en un carro viejito hace muchos años. El carro se les descompone en medio de una calle, en una carretera. El papá joven no sabe qué hacer, se va caminando no sé cuántos kilómetros a buscar ayuda. Vienen por su carro, se lo llevan, lo revisan, parece que no era nada, sí, se agarran camino otra vez y en el mismo lugar se le vuelve a descomponer el carro. Y bueno, resumiéndolo todo, el Elder Holland dice, hace poco pasé por esa misma área en Canarraville, dice, y pensé ver a ese joven ahí caminando, buscando ayuda, dejando a su esposa con sus niños allá, con un peso visible de estrés, de incertidumbre por no saber qué va a pasar. Y dice, y yo le hablé audiblemente, ¿no? No te rindas, le dice, no te rindas, sigue caminando. Hay ayuda más adelante, ¿no? Entonces, de nuevo, este pueblo y todos nosotros podemos tomar esa gran lección y fe, ¿no? De que a pesar de que se nos quiebre el carro, se nos descomponga lo que tú quieras, no estamos solos, hay ayuda. Y el Señor cumple sus promesas, ¿no? Y eso es lo que los mantuvo a ellos, es lo que nos puede mantener a nosotros. Es cierto. Hay que seguir caminando, no hay que rendirnos, hay ayuda más adelante. Y sí, y a veces piensas, bueno, ¿por qué Dios no manda la ayuda inmediatamente? Sí, sí. Y el mismo Elder Holland, en otro discurso, ¿cómo es que te deja que llegues hasta el límite? Sí. Hasta la última puerta que tocas como misionero, hasta la última, a las 5 minutos antes, el 10 para que se te cumpla tu hora de irte a casa, ¿no? Y más adelante, esta es la escritura que me llama tanto la atención, y era escritura de dominio hace mucho. En el 15, dice, en la mitad del 15, dice, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. A ver. ¿Qué capítulo leíste? ¿El 19? No, ya estoy más adelante. El 21. Alex. El 24. No digo, para los que nos están siguiendo. Yo ya estoy terminando. Ok, vámonos al 24, 15. Excelente. No digo. Sí, es que así termina la historia. Para que nos sigan, claro. Así termina la historia. Dice que se sometieron alegre y pacientemente. A ver, siempre que leo esta escritura, siempre que me la topo, digo, a ver, Ceci, tú, Alex, ustedes que nos escuchan, cuando están en lo mero oscuro de la prueba, nos sometemos alegre y pacientemente. Ay, bueno, tal vez con paciencia a la fuerza, ¿no? Porque tienes que esperar, no nos queda de otra. Hay cosas que no podemos pero cambiar, alegre, o sea, gracias Dios, con alegría. Eso es algo que tenemos que trabajar, que tengo que trabajar en lo personal, ¿no? Porque yo cuando viví las pruebas difíciles que he vivido, yo no dije, gracias Dios porque te has llevado a mi esposo. O sea, no dije, estoy alegre. No lo dije ni cuando mi mamá, ni cuando mi hermana, y en las pérdidas, que es la prueba más difícil que yo he podido enfrentar, ¿no? Nunca he dicho con alegría, no he alabado a Dios en ese momento y le he dicho, ¿alegre? Quizás en el momento no sé si, pero ¿qué tal después?
¿Has podido lograr? Estamos trabajando en eso, ¿no? Duele, sí, Alex. Sí. Me vas a entender cuando pierdas a alguien tan cercano. Y dicen que perder a los hijos, eso no es un tema del que quiero hablar. Porque dicen que duele más. Sí. Perdí a mi esposo, perdí a mi mamá y se siente terrible las dos pérdidas. Sí. Una porque estuve ligada a ella y el otro porque viví con él 30 años. Entonces, todavía no llego a ese punto, pero... Yo te estoy observando, Ceci, yo estoy aprendiendo de ti, así que no por ponerte presión, pero yo admiro mucho cómo tú te has manejado, cómo tú has sobrellevado eso. Cuando estuvimos en la Ciudad de México, yo te estaba viendo, ¿no? En el templo, que fuimos juntos allá al templo de la Ciudad de México en junio, y, y yo sé que no es algo sencillo, pero yo veo en ti mucha fe, veo en ti mucha... Pues una fuerza espiritual muy grande para ti, para tus hijos, para toda la gente que te observa, ¿no? Sí. Porque todos necesitamos fortalecernos. Y no lo hago, no agarro fuerza como para que me miren, agarro fuerza por mí misma, para levantarme, o sea, para seguir adelante, porque finalmente la vida sigue. Claro. Sin mi mamá, sin Benja, sin mi hermana, sin las personas que hemos perdido, sin las pérdidas que hemos tenido, la vida va a continuar y te tienes que levantar, como sea, ¿no? Te tienes que sacudir y seguir adelante. Y ellos nos dieron un buen ejemplo, de cómo era esperar con paciencia a que Dios nos liberara, y vino la liberación. Nuestra liberación a nuestros problemas también va a venir, ya sea en esta vida o en la próxima, pero nos vamos a liberar. Cuándo, ¿no? No sabemos cuándo. El Elder Holland dijo en su discurso ahora en la conferencia, dijo, gracias por sus oraciones por mí. El Señor me ha dado unas cuantas semanas más, o meses, o años, no sé. Pero gracias, yo he sentido sus oraciones. Y de igual manera, gracias por orar por mi esposa. Ay, aunque esas oraciones, incluyendo la mía, dijo él, no fue respondida de la manera en la que yo quería, sé que las oraciones son escuchadas y respondidas en su manera y en su tiempo. Y tú leíste en el versículo 15, y yo creo que una cosa que nos puede ayudar quizás a tener más esperanza y quizás a encontrar un poco, o al menos pensar que podemos tener felicidad dentro de nuestras dificultades, ¿no? Dice en el 16, sucedió que era tan grande su fe y su paciencia que la voz del Señor vino a ellos diciendo, consolaos porque mañana os libraré del cautiverio. El cautiverio en este caso de ellos, pero también de nuestras pruebas. Sí. Él puede hacer lo mismo con nuestras penas, nuestros pesares, nuestros dolores más profundos. Si ejercitamos la fe. Y puede que la estemos ejercitando de la mejor manera que nosotros sabemos, y hay que esperar en su manera y en su tiempo cómo Él nos va a ayudar y va a hacer cumplir esa promesa. Dijo a Alma, tú irás delante de este pueblo, yo iré contigo y libraré a este pueblo del cautiverio. Entonces, para mí, la promesa de que podemos sentir esa felicidad, y si no la estamos sintiendo dentro de nuestras dificultades, al menos sabemos que es posible. Podemos, dentro de nuestros problemas, tener tal paz y tal gozo. Es una promesa que el Señor nos ha hecho, ¿no? Y nosotros podemos reclamar esa promesa. Sí. Bueno, con paciencia, ¿no? Sí, y con confianza y con mucha paciencia en sus tiempos y en su manera. Pues se liberaron, almas huyendo con la ayuda de Dios también logran liberarse más adelante. Más adelante en los capítulos siguientes vamos a ver que no curiosamente, no es obra de la casualidad, pero el pueblo de Limi llegan sanos y salvos a la tierra de Zarahemla, donde está el rey Mosía. Y más adelante vamos a ver a Alma también siendo liberado por Dios y llevado hasta la tierra de Zarahemla. Allá el rey Limi y su pueblo, Yamón, van a poder ser predicados y bautizados por Alma más adelante. Más adelante esa es una asignatura pendiente para los siguientes capítulos cuando Alma también llegue allá. Pero quiero hablar, para terminar, ya para cerrar, de esos grandes o pequeños cambios que podemos tener nosotros en nuestra vida. Esa decisión interna de querer cambiar las cosas que debemos cambiar, porque nadie me conoce a mí
tanto como yo misma. Nadie te conoce a ti, Alex, como tú mismo. Entonces, sabemos como seres humanos en qué fallamos, en qué estamos fallando y qué necesitamos cambiar en nuestras vidas. Y ya sea que sean grandes cambios o pequeños, yo quiero no irme, Alex, y antes de darte a ti para que te despidas con algo, hay una cita de el presidente Benson. Yo creo que tú no nacías en el 90, Alex, ¿o sí? Sí, ¿verdad? Allá. Ya tenía 5 años. Ay, estaba chiquito, Alex, pero duró bien poquito el presidente Benson. Sí. Él firmó mi llamamiento de la misión. Mira. Lo guardo ahí. Ezra Taft Benson duró poco como profeta. Después del presidente Hinckley fue Ezra Taft Benson, pero en el 90, antes, en la conferencia general, dio un discurso que para mí tiene mucho que ver con esto. Dice, debemos tener cuidado cuando hablamos acerca de esos ejemplos maravillosos de cambios, como los de Alma, que cambió al oír hablar a Abinadí, y su cambio cambió. Sí. El de Pablo en la Biblia. Ese mismo momento que se le apareció el ángel, ¡pum!, cambió su vida. Así, 360. El presidente Benson está diciendo que por cada Alma, por cada Limi, por cada Pablo que nosotros escuchemos esas historias impresionantes, hay miles de historias imperceptibles, pequeñas, de gente que está haciendo sus pequeños cambios, que son imperceptibles para el mundo, pero que sin embargo van conduciendo. Yo que quisiera que todos los cambios, el mío, fuera rápido y ya, ¡pum!, dejara de ser cosas malas y toda mi vida ya hiciera puras cosas buenas, pero nos vamos a equivocar y de esas tenemos que arrepentirnos constantemente. Pero dice el presidente Benson, por cada Abinadí, por cada Alma, por cada Pablo, hay miles de personas cuyos nombres no conocemos, que están efectuando cambios. Sí. De esos también tenemos que nombrarlos, aunque no conozcamos los nombres. Tenemos que decirles de esos y tenemos que animarlos a que sigan adelante. Sí. Porque mientras vayas por el camino, aunque te vayas cayendo y levantando, tenemos que aplaudirle. Si son nuestros hijos, si son nuestros hermanos y apenas dan chispazos de cambio, tenemos que animarlos. De acuerdo. A que sigan adelante. Muy bien dicho. Yo creo, una de las cosas que yo he estado pensando recientemente es en mi situación con mis hijos, en las edades en las que están, ¿no? Siguen a mucha gente en redes sociales, tienen gente a las que admiran en el mundo de los deportes, en el mundo de los negocios y siguen podcasts. En el mundo de la música. Música, claro. Que no hay mucho que admirar ahorita, no hay mucho. Puede haber muchas influencias que son muy persistentes y consistentes en las cosas que ellos apoyan o que no apoyan. Gente que quizás en su momento era muy prominente dentro de la iglesia, que eran una cara y que ahora están teniendo una influencia adversa, ¿no? Yo siento que tenemos que tener cuidado. Tenemos que, claro, y recordar, Ceci, que a pesar de esas influencias que no están atacándonos, especialmente a los jóvenes, porque viven más en los dispositivos y quizás están más expuestos, uno ya más adulto se sabe proteger un poco más de eso. Yo no sigo a las cosas que no quiero ver, simplemente no sigo a ciertas personas o ciertas cosas, ¿no? Pero hay una escritura que a mí me gusta mucho, que quiero quizás ya, como mencionaste, dejar ya como pensamiento aquí antes de irnos. Es una escritura que me gusta mucho y que el Elder Suárez la ha compartido muchas veces y me ha tocado estar presente cuando él lo hace y se me ha quedado muy grabada porque digo, qué interesante que para él esta es una escritura, un apóstol que le trae mucha esperanza a él y siente compartirla con cualquier audiencia. Sea lo que estemos pasando de dificultades, ¿no? Está en Doctrina y Convenios, no está en Mosía, que acabamos de estudiar un poquito, pero en Doctrina y Convenios 21, versículo 6, si hacéis estas cosas, está hablando de guardar los mandamientos,
Dice, las puertas y fíjate el tipo de promesas, es, y las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros, perdón. No, si yo pudiera compartirle algo a mis hijos, ¿no? Para inyectarles confianza y fe en el Señor. Si haces estas cosas, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ti, sea lo que sea. Sí, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros. Qué bonita Se vas a promesa. poder ver más claramente, ¿no? Todas esas cosas que tienen al mundo confundido quizás, aún a nosotros. El Señor va a ayudar a dispersar esas tinieblas. El simbolismo para mí es significativo allí. Y hará sacudir los cielos para vuestro bien. ¡Wow! Imagínate. Sí. Entonces, para mí, si el Señor hizo esta promesa en Doctrina y Convenios para todos nosotros, nada más la comparto a manera de recordatorio, ¿no? El Señor está allí. Él va a ayudarnos a dispersar esas tinieblas. Hay que confiar en Él. Y de ser posible, va a hacer sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Razón de más para no estar tan angustiados ni tan preocupados porque no estamos solos en este trabajo de educar a los hijos, a los nietos, ya en mi caso. Ya no estamos solos, siempre vamos a contar con su ayuda y como dijiste en la promesa, Él va a hacer dispersar todo esto para que nuestros hijos y los que vienen detrás de nosotros puedan ver con claridad, distinguir perfectamente lo bueno de lo malo. Así es. Alex, unas últimas palabras, algo que le quieras decir al público que nos ve. Bueno, esas eran las... No, gracias, Ceci. Ha sido una conversación muy, muy bonita. Que podríamos durar. Hemos sentido el Espíritu aquí hablando en este cuarto, en realidad, ¿no? Sí. Creo que el Señor nos bendijo. Pedimos eso en la oración antes de empezar y creo que nos ha respondido. Así que otro testimonio aquí que nos ha dejado y espero que haya sido útil para todos los que están escuchando. Y bueno, de mi parte les compartimos estas cosas con mucho cariño, esperando que les sean útiles a sus familias, a ustedes. No están solos, el Señor nos va a llevar de la mano siempre y hay que mantenernos pegados a las Escrituras. Claro que sí. Sí. Y amigos, hasta aquí te lo cuento en 10. Que podamos con firmeza seguir confiando en Dios, esperar alegre y pacientemente a que lleguen sus respuestas en el momento que lo juzgue conveniente y que sigamos haciendo de la lectura del Libro de Mormón que testifica a cada momento de Cristo y de esa confianza que tenemos que desarrollar en Él. Gracias, Alex. Gracias. Y amigos, nos vemos en la próxima.